Muy bien. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan, por favor? Flavia, Sebastián. Buenas tardes, profesor. Sí, Ok, muchísimas gracias, Flavia. Chicos, vamos a dar inicio entonces a esta sesión programada para esta tarde, que por cierto, ya es la penúltima, porque ya la próxima semana corresponde la semana 17, con lo cual estaríamos cerrando este ciclo de preparación. Y en estas dos últimas semanas vamos a tocar el tema de funciones, una parte importante dentro del curso. Con eso no quiero decir que los temas que hemos desarrollado anteriormente no son importantes, sino que esto nos sirve precisamente de cara para poder trabajar los primeros ciclos dentro del sistema universitario. En los cursos de cálculo uno, matemática básica, o el nombre que tome en las diferentes carreras, ¿no? Ya sea de ingeniería o de ciencias puras. Funciones es un tema muy importante y que, por cierto, tiene muchísimas aplicaciones en el mundo real. Por lo complejo, no por lo complejo, sino por lo amplio que es el tópico de funciones, se ha dividido en dos semanas. Es decir, el día de hoy vamos a ver, llamémosle así, funciones parte uno, y la próxima semana, semana 17, funciones parte 2. Ahora bien, entonces la idea es definir qué cosa es una función. Y es que el término de función a veces uno lo emplea hasta en el lenguaje cotidiano, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que vaya el fin de semana al estadio está en función de, dice, ¿no? Bueno, puede ser que te portes bien o que hagas tus tareas con anticipación, qué sé yo. La función significa dependencia, depende de, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a definir nosotros. Y en este nivel preuniversitario, aquí hablaremos de funciones de una sola variable nada más, ¿no? Pero es importante entender bien estos tópicos porque para los chicos que van a ingeniería o ciencias, como les repito, pues allá dentro de los primeros ciclos de su carrera universitaria van a trabajar con funciones ya no de una variable, sino de dos, tres o más variables. Es más, en el mundo real, algunos sucesos que ocurren se pueden modelar con funciones de varias variables. Por ejemplo, si estuviéramos en el aula y yo agarraría el plumón y dejo caer el plumón, entonces ese acontecimiento de que cae el plumón está en función a muchos aspectos que intervienen ahí, ¿no? El peso del plumón, la gravedad del plumón, la resistencia del aire, entonces intervienen muchos factores, ¿no? Por eso le decía, en el mundo real, la gran mayoría de incidencias o de sucesos que ocurren se pueden modelar, pero con funciones de varias variables. Pero nosotros en esta oportunidad trabajaremos con funciones de una sola variable. Entonces, para no dilatar más esto, voy a compartir la diapositiva y sobre la misma vamos comentando, ¿ya? Chicos, un ratito, por favor. Vamos a ver acá. Voy a minimizar esto. Ya está acá. Este es el tema, ¿no? Semana 16, funciones parte uno, como les había adelantado, ¿no? Esto va a continuar y la próxima semana hablaremos de funciones parte 2. Tal como les decía y les precisaba, ¿no? En la vida cotidiana, dice, se presentan situaciones en las que dos o más cantidades están relacionadas mediante una regla de correspondencia o una relación de dependencia, ¿no? Por ejemplo, la longitud L de una circunferencia está relacionada con R, con su radio. Claro, si yo tengo una circunferencia cuyo radio es pequeñito, imaginémonos acá de manera un poco intuitiva, si yo tengo acá una circunferencia cuyo radio es, digamos, 5 centímetros, acá está, ¿no es cierto? Esta es la longitud 1 para un radio 1. Entonces, pero si agrandamos la longitud del radio, mira, que no que sea 5, sino que sea 10, evidentemente, pues la longitud de la circunferencia, llámale L2, es mayor que L1.
Ahí yo puedo desprender entonces, por una cuestión lógica, que la longitud de la circunferencia va a depender o guarda una relación directa con la longitud del radio, ¿cierto? Cuanto más grande sea el radio de la circunferencia, pues va a tener una mayor longitud ella. Reduzco el radio, se reduce la longitud. Entonces, hay una dependencia, hay una relación ahí entre la longitud y el radio. En este caso, se sabe pues que la longitud de una circunferencia, bueno, apoyándonos un poco en los conocimientos elementales de la geometría plana, sabemos que la longitud de una circunferencia es 2pi por r. Y nos podemos dar cuenta que efectivamente, ¿no? La podemos entender como que la longitud es una función que depende de r. Conforme se incrementa el radio, aumenta la longitud también, ¿no? Disminuye el radio, disminuye la longitud. ¿Qué nos expresa? Entonces me está diciendo que la longitud de la circunferencia depende del radio. O también podría decir que L, que es la longitud de la circunferencia, está en función de R. Bien, veamos entonces la noción de lo que es una función. Por acá tenemos lo siguiente. Siempre que hablemos de funciones, tiene que haber una regla de correspondencia. Bien, entonces para tal efecto tenemos acá un conjunto de partida A, entre el cual toma un elemento X, y entonces también tenemos un conjunto de llegada, el conjunto B, donde van a estar las imágenes de X. Va a estar la imagen de X. ¿Se recuerdan que ese X que está en el conjunto de partida, en el conjunto A, le voy a aplicar una regla de correspondencia y lo llevo o lo envío al conjunto de llegada, al conjunto B? Indudablemente que acá tiene que haber una regla de correspondencia, algo así como que el doble, el triple, el cuadrado, qué sé yo, ¿no? Entonces, si yo veo acá en el diagrama de Venn, algo así, una forma también, acá tengo dos conjuntos, el conjunto A, el conjunto B, acá está la regla de la función, toda función tiene una regla de correspondencia. Si acá le pongo 5 y la regla es el doble, entonces esto lo asocia con 10, si que fuera el doble. Si acá tengo 7 y la regla es el doble, esto lo asocio con 14, y así sucesivamente. Pero tiene que haber una regla de correspondencia, definitivamente, ¿no? Si es el triple, bueno, así al 5 lo asocio con el 15, al 7 lo asocio con el 21. Si es el cuadrado, entonces al 5 lo asocia con el 25, al 7 lo asocia con el 49, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, entonces una función es una relación donde hay una regla de correspondencia, indudablemente. Al 5, ¿por qué lo asocia con el 10? Porque la regla me manda, la regla me manda que es el doble. Cambio la regla, cambia precisamente los elementos que están en el conjunto B. ¿Mm? Pues bien, entonces, ante todo, decimos acá que si entre los conjuntos A y B, al conjunto A se le conoce como el conjunto de partida y al conjunto B se le conoce como el conjunto de llegada. Entre estos dos conjuntos se define la función f. O sea, la función f es una función definida de A en B, así se suele decir, ¿no? La función f definida de A en B. O sea, el conjunto de partida es A y el conjunto de llegada es B. ¿Qué significa eso? Que mediante una regla de correspondencia a los elementos de A le va a corresponder, le va a hacer corresponder un elemento de B, ¿no? Entonces acá. ¿Y qué cosa es Y? Y es la imagen de X, o sea, es el f de X. Y es el f de X. Se le conoce como la imagen. Se lee así. Y es la imagen de X mediante la función f. Si tuviéramos acá, por ejemplo, un 2, entonces mediante la función, acá sería pues el f de 2. Ahí estará el f de 2, ¿no? Le hace corresponder ahí. Bien, si acá tuviéramos un 4, mediante la regla de correspondencia, acá iría el f de 4. F de 4. Correcto. Bien. La notación es esta, como le decía, ¿no? Una función definida de A en B. Cuando veas esta notación, te está diciendo que la función G, por ejemplo, está definida del conjunto B hacia el conjunto D. Entonces acá el conjunto de partida es B y el conjunto de llegada es D.
Dentro del conjunto de partida, ahí destacamos el dominio, que luego lo vamos a pasar a definir. Y en el conjunto de llegada, en el conjunto B, aparecerá el rango de la función. Ahí está, perdón. Nótese que ese conjuntito celeste es el dominio. El dominio siempre está dentro del conjunto de partida. Y ese conjuntito verde es el llamado rango de la función, que por cierto el rango está contenido siempre en el conjunto de llegada. Aquí está cómo se define el dominio, que en toda función, siempre van a haber dos conjuntos inherentes, siempre, ¿eh? Que son el dominio y el rango. El dominio, ¿cómo se define formalmente? Dice que el dominio es el conjunto, por eso lo ponen entre llaves acá. Miren aquí, cuando ustedes van a ver la definición, acá está entre llaves. El dominio es el conjunto. ¿El conjunto de quién? De las X que están en el conjunto de partida. ¿Serán todas las que están en el conjunto de partida? No. Dice, tal que. El tal que es como un freno, una condición. Tal que existe, este simbolito de acá, creo que ustedes lo conocen, existe. Pero si le agregamos este signo de admiración, sería existe y es único. Existe y es único. Entonces, el dominio es el conjunto de todos los elementos que están en el conjunto de partida, tal que existe y es único un elemento en el conjunto de llegada, en el B. De tal manera que los X, Y pertenecen a la función. Pues acá existe un I en el conjunto de llegada. Ustedes pueden ver en el conjunto, un conjuntito verde, tal que ¿y qué cosa es? Y viene a ser la imagen de X mediante la función F. Es como le decía, si acá estuviera 2 y la regla fuera el cuadrado, acá estará 4, pues 4. ¿Qué cosa es 4? 4 es la imagen de 2 mediante la función F, F de 2. Si acá estuviera 3 y la regla fuera el cuadrado, sería pues a 3 le hace corresponder 9. 9, ¿qué cosa es? 9 viene a ser la imagen de quién? De 3, mediante la función f, f de 3, ¿no? Y así, tiene que haber una regla de correspondencia, pues cuando hablo de funciones, tiene que haber una regla de correspondencia. Bien, ¿y el rango qué cosa es? Ahí lo definen, miren, en la parte inferior. El rango de la función es el conjunto de todos los f de x que están en B. O sea, los f de x están en B tales que los x pertenecen al dominio de la función. Los x, o sea, sus correspondientes parejas, por llamarlo así, ¿no? Entonces acá el 4 es la imagen de quién? Del 2. El i es la imagen de quién? De x. En la gráfica 9 es la imagen de quién? De 3. Entonces, en ese caso, el rango estaría formado por 4i y 9. 4i y 9. Es el rango realmente. Bien. En toda función siempre vamos a destacar dos variables, la variable dependiente y la variable independiente. En matemática es muy común trabajar con las variables x e y, pero eso es irrelevante en realidad porque le puedo cambiar de letras, ¿no? Sino que ya nos hemos acostumbrado por un tema básicamente de que ya venimos arrastrando esa notación, entonces hacemos esto, ¿no? Es muy común y igual a f de x. Entonces ahí se puede ver claramente quién depende de quién. Y está en función de x. Y depende de x. Por lo tanto, y es la variable dependiente porque y está en función de x. Y está esperando que se mueva x. Se mueve x, automáticamente se mueve y. Entonces, y, por favor, y es la variable dependiente. Y es la variable, mientras que x viene a ser la variable independiente. X es la variable independiente. Pero como repito, pues acá los economistas, por ejemplo, mucho trabajan de P y Q, no trabajan con X e Y. Esos son temas ya secundarios en realidad, porque puedo cambiar la letra. Lo importante es que tengas claridad en saber cuáles son tus variables.
¿no? Por ejemplo, la variable Q es la variable X, y para los economistas Q es cantidad, por ejemplo, ¿no? Y la variable P es lo que nosotros llamamos I, que es precio. Ellos dicen, el precio está en función de la cantidad. El precio está en función a la cantidad. Claro, cuanto más artículos compre, voy a tener que pagar más cantidad. Compro menos artículos, pago menos. El precio está en función a la cantidad, dicen, ¿no? Pero bueno, lo importante es que acá debo destacar que siempre hay dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. Entonces acá tenemos, por ejemplo, miren, el conjunto de partida A y el conjunto de llegada. Entonces, en el diagrama se observa que son pares ordenados. El par azul, por ejemplo, 2,15, el par verde 3,9 y el par marrón 8,18. Son pares ordenados, ¿no? Luego, f es una función cuyo dominio, en este caso el dominio está formado por las primeras componentes de los pares ordenados que pertenecen a la función. Como a esa función le pertenecen esos tres pares ordenados, separo las primeras componentes, son 2, 3 y 8, y eso forma el dominio. Mientras que las segundas componentes formarían el rango, vale decir 15, 9 y 18. Ordenando 9, 15 y 18. Veamos el segundo ejemplo. Dada la correspondencia, a ver, dice 5, 7, 3, 9 y 5, 10. En este caso, G, así como está dada, no es función. ¿Por qué? Porque la definición que dice bien claro es que a cada elemento del conjunto de partida le debe corresponder un único elemento del conjunto de llegada. Y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que al 5 le corresponde el 7 y al 5 también le está correspondiendo el 10. Y entonces estaría transgrediendo la definición, porque a cada elemento del conjunto de partida le debe corresponder un único elemento en el conjunto de llegada. Y si ustedes se dan cuenta ahí, pues la preimagen 5 tiene dos imágenes, que son 7 y 10. Ya estaría, digamos, desacatando un poco la definición de función, ¿no? Dice que a cada elemento del conjunto de partida le debe corresponder un único elemento en el punto de llegada. Frente a ello, también se trabaja geométricamente y se aplica la llamada prueba de la recta vertical, que es una prueba, es un criterio práctico que se suele emplear para saber con rapidez si una gráfica corresponde o no a la de una función. ¿En qué consiste esta llamada prueba de la recta vertical? Bueno, como repito, es un criterio práctico que me permite ver con rapidez si esa gráfica corresponde o no a una función. Basta trazar rectas verticales o paralelas al eje Y, y estas rectas deben cortar a lo más en un solo punto. Significa que si cortan en dos o más ya no es función. Por lo tanto, la primera gráfica que está ahí, si otra es una recta vertical, miren ahí, corte en dos puntos. Eso ya no es función. Es una parábola que se ve a la derecha o hacia la izquierda, no es función, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera, esto si lo vemos como pares ordenados, acá le ponemos 3 y por acá le pondríamos, por ejemplo, 4. Y acá arriba le pondríamos 6. Entonces, este par sería el 3,4, por ejemplo, el primer par. Y el otro par sería 3,6. ¿Podrá ser función? No, porque dice que para cada elemento del conjunto de partida, 3 en este caso, le debe corresponder un único elemento, como te diga, y al 3 está correspondiendo el 4 y el 6. Entonces ya es una función, pues. Por eso que como regla práctica se dice, para que una gráfica corresponda a una función, basta con trazar rectas verticales y estas rectas deben cortar a la gráfica en un solo punto. En un solo punto. Y ahí está cortando en dos. Esos puntitos rojos que ustedes ven ahí. Sin embargo, la otra gráfica, la figura 2 que aparece por ahí sí, por más que yo trace rectas verticales, siempre va a cortar la gráfica en un solo punto. Evidentemente que esa gráfica sí es una función. Sí corresponde la gráfica de la función. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos, por favor?
Profesor, Sí. en el conjunto de llegada, ¿es posible que nos den dos elementos iguales o no? Dos elementos iguales. O sea, Mm, como 7 7 y si el 5, o sea, el conjunto de partida lo relacionan con esos dos 7, ¿sí sería válido que sea una función o no? a ver, vamos a poner que sería acá, por ejemplo, así digamos. Sí, pero si fueran elementos iguales. Ujú. Claro, o sea, ahí, por ejemplo, el 3 al 3 lo estoy asociando con el 18. Y al 8 lo estoy asociando con el 18. ¿No es cierto? Sí. Ahí sí es función, ¿ah? Ahí sí es función. ¿Correcto? Ah, pero, no, 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 me rectifico porque el 3 estaría volando acá. Mejor lo escribo así, ¿eh? Mejor lo escribo así. Si no, si le pongo el 3 acá, ya estaría volando porque estaría el 3,9 y el 3,18. No puede ser eso. Pero si le cambio acá, esto, ay, perdón, por acá, a ver, esto de acá. Mira, tenemos el par 8,18 y también tenemos acá el par 5,18. ¿Será función esto? Miren, tenemos el par 5,18 y el par 8,18. Eso sí es función, por si acaso. Eso sí es función. O sea que las segundas componentes sí se pueden repetir. Lo que no sería función es esto de acá, por ejemplo, ¿eh? Esto que he puesto acá. Porque ahí diríamos el 3,9 y también está el 3,18. Esto sí no es función. Porque la definición dice bien claro. A cada elemento del conjunto de partida le debe corresponder un único elemento de conjunto de llegada. Y al 3 le está correspondiendo 2. Mira acá, en este esquema, ¿dónde estaba acá? Aquí. En este esquema, al 3 le está correspondiendo dos números, el 9 y el 18. Entonces, eso no es cierto. Entonces, en el de arriba sí, porque al 5 le corresponde 18. Ya. Al 8 le corresponde 18. No hay problema. Ahí no hay problema. No importa que se repitan las segundas componentes. Esa es función. Y es más, es una función, digamos, si todos fueran así, acá puedo poner más números, mire, ¿eh? Puedo poner, perdón. Voy a borrar esto. Acá puedo poner, por ejemplo, el 2,18. Vamos a ver que sea así, 2,18. El 3,18. El 5,18. El 8,18. Todo esto es función, ¿eh? Así como está. Por más que se repitan las segundas componentes, es función. 2,18, 3,18, 5,18, 8,18. Eso es función. ¿Me dejo entender? Sí, profesor, gracias. Bien. Entonces, sigamos avanzando por acá. Es una forma práctica es, eso cuando se tiene la gráfica de la función. Si tú tienes la gráfica de una función, puedes encontrar el dominio y el rango de una forma directa, rápida. Como por ejemplo ahí, ¿no? Me dan la gráfica de la función, ya te dan la gráfica de la función, o en todo caso tú la puedes encontrar, de repente graficar la función, y a partir de la gráfica, es que en realidad hay dos formas para poder encontrar el dominio y el rango. Uno es mediante la gráfica y otro es la forma analítica. La gráfica, encontrar el dominio y el rango mediante la gráfica es posible siempre y cuando tenga la gráfica. Como por ejemplo ahí, si me dan esa gráfica, si es función o no, claro, porque yo puedo hacer rectas verticales y siempre va a cortar la gráfica en un solo punto. Es función. ¿Y qué hacemos para encontrar el dominio? Fácil. Proyecta la gráfica de la función sobre el eje X. Imaginariamente toda esta gráfica celeste la proyecta sobre el eje X. Y te va a quedar esto.
El dominio sería desde 1 abierto hasta 5 cerrado. Ajá. Desde 1 abierto, porque este puntito de acá, este punto caería aquí abierto, así tal cual. Y otro punto, el otro extremo caería cerrado acá. Y todos los demás puntos caen acá. Todos van cayendo por ahí. Y por eso es que se hace que el dominio sea el intervalo que va desde 1 abierto hasta 5 cerrado. Rescatando la misma idea, pero tomando en cuenta que para el rango tienes que reflejarlo respecto al eje Y, yo te pregunto, ¿cuál será el rango de esa función? Ojo, ya el dominio lo proyectamos respecto al eje X. Para el rango hay que aplastar o proyectar la gráfica respecto al eje Y. Por lo tanto, ¿cuál sería el rango, chicos? Abierto en 2 y cerrado en 5. Así es. Abierto en 2 y cerrado en 5, efectivamente. Así es. Se proyecta ya esta gráfica respecto al eje Y por acá. Este puntito caerá acá abierto y este puntito de acá, cuando tú lo proyectas, cae pues, precisamente en cerrado. Es el rango. Entonces, es una forma práctica. Eso es cuando tenga la gráfica. Cuando tú puedas graficar la función y a partir de la gráfica puedes encontrar el dominio del rango, ¿no? Que es un criterio que se emplea para hallar el dominio del rango. Acá tenemos un ejemplo 4 que dice lo siguiente. Miren, si g de x es x al cubo más b, así está, ahí está la regla de correspondencia de la función. Calcule el dominio de g y el rango de g. Bueno, por acá tenemos un punto, ¿eh? Digamos este puntito de acá, 1, menos. Con ese punto voy a partir. Ahí tendríamos que precisar, ¿no? G evaluado en 1, ¿cuánto vale? Menos 2. G, mira acá, porque decir que, me olvidé decirlo. ¿Qué significa que yo diga que x, y pertenezca a f? ¿Cómo se entiende eso? Que un par pertenezca a una función. Significa entonces que f, al evaluarlo en x, nos da y la imagen de x. Entonces, cuando me digan el par 2,4 pertenece a la función g, ¿qué significa? A g evaluado en 2 es igual a 4. G evaluado en 2 es 4. Si me dicen el par menos 1,5 pertenece a f, ¿qué significa eso? En otras palabras, que f evaluado en menos 1 es 5. Ahí está, ¿no? Bien. Entonces ahí empiezo. G evaluado en 1, ¿cuánto sería? De la gráfica. G evaluado en 1, ¿cuánto sería? Menos 2. Menos 2. O sea, G evaluado en 1 sería menos 2. Ahí está. Mira esto, de la gráfica se desprende porque este puntito azul está en la gráfica, la función que la función G. Pero ¿quién es G de 1? Reemplazo arriba, pues acá, como tienen la regla, acá G de 1 sería 1 al cubo más D. Ahí está bien, acá está, 1 al cubo más D. Entonces, 1 al cubo más D es igual a menos 2. Haciendo cuentas por ahí me sale que B cuánto vale. A ver, haciendo cuentas por acá, G de 1 es menos 2, este 1 pasado para allá sería menos 3. B es igual a menos 3. Entonces, la función, la regla de correspondencia que estaba arriba, ya la conozco, que es x al cubo menos 3. Ahí está. ¿Por qué b vale menos 3? Ya descubrí que b vale menos 3, a partir del punto azul que está en la gráfica de la función. Por otro lado, este par de acá, ¿quién sería? Este par de acá, ¿quién sería? Como par ordenado. El menos 2, C. ¿No? Y este par de acá, ¿quién sería? El par A, 5, viéndolo como pares ordenados, ¿eh? Entonces, G de A, en el par rojo acá, ¿qué se cumple en este par rojo? En el par rojo, que G evaluado en A es igual a 5. Y en este otro par, ¿qué se cumple? G evaluado en menos 2 es igual a C. Eso es lo que tenemos. Por eso que decimos G de A es igual a 5. ¿Pero quién es G de A? Bueno, reemplacemos acá. En lugar de X vamos a poner A. Entonces sería A al cubo menos 3. ¿Cuánto vale eso? 5. Bueno, hago mis operaciones ahí, te queda 8, A vale 2.
Por lo tanto, si A vale 2, si A vale 2, miren acá, ya encontramos el valor de A. Eso me permite ya el dominio. ¿Cuál sería el dominio ahí? Sabiendo que A vale 2. Ya hemos visto, hemos comentado que cuando se tiene la gráfica, como en este caso tengo la gráfica, ¿qué debo hacer para encontrar el dominio? Proyectarlo al eje X. Así es. Proyecta la gráfica sobre el eje X, aplastas, proyectas, reflejas, como quieras llamarlo. Entonces, si tú imaginariamente proyectas esa gráfica roja, la aplastas así, la rinconas contra el eje X, te das cuenta que el dominio, ¿cuál sería? Cerrado en -2 y cerrado en 1. Hasta 2, ¿no? Hasta 2, porque es hasta A, Ah, sí, ¿cierto? sí. Hasta A. Recuerda que este puntito que está acá, ojo, mira, este puntito que está acá arriba, este puntito cuando cae por acá, cae en A. ¿Y A cuánto vale? 2. Por lo tanto, el dominio sería desde -2 hasta 2. Y ahí en la gráfica nomás, ¿el rango cuál sería? Para el rango, la idea es ahora aplastar o proyectar la gráfica, pero respecto al eje Y. Si De hacemos -11 cerrado hasta 5 cerrado. tendríamos que hallar el valor de C, ¿no es cierto? Tendríamos que hallar el valor de C, claro, que es -11, pues. Desde -11 cerrado hasta 5 cerrado, efectivamente. Tendríamos que hallar el valor de C. Claro, y eso lo puedes encontrar ahí reemplazando simplemente, ¿no? Efectivamente, ahí encontramos el dominio y el rango. Es un problema en el cual, pues, en realidad queremos ir al dominio y el rango a partir de la gráfica. Inicialmente, así como está la gráfica, yo diría, el dominio va de -2 hasta A. Y el rango va desde C hasta 5. Entonces el objetivo es hallar A y C. Finalmente, ya luego de hacer cálculos, me sale que A vale 2 y que C vale -11. Bien, Profesor, sí, dime. en esa gráfica solamente es con los puntos extremos se proyecta, porque ¿qué pasa con el punto 1, -2? No, en realidad toda la gráfica, es que en realidad toda la gráfica, mira, ojo acá. Tú tienes que entender que la gráfica es un conjunto de una familia de puntos. Esto de acá son estos puntitos rojos que están acá. Vamos a exagerar todo. Todititos esos puntos, todos esos puntos que están acá rojitos, que pertenecen a la gráfica, incluido el azulito, todos van a caer sobre el eje X y sobre el eje Y, dependiendo de lo que quieras hallar. Imagínate si quiero hallar el rango, todos esos puntitos rojos van a caer acá. Entonces tú dices, a este puntito agarra y cae acá. Ahí cae. Este puntito viene por acá, cae por ahí. Este otro punto cae por acá, porque quiero calcular el rango. Todos estos puntos, todos, no solo los extremos, sino todititos, todos los puntos van a caer acá, ¿no? De arriba también, de arriba también. Este puntito lo proyecto sobre el eje Y, cae acá. Este puntito lo proyecto, cae por acá. El más grande, el extremo este de acá, lo proyecto y cae por acá. Por eso es que hago y eso que solamente estoy tomando puntitos ahí que se noten, pero hay una infinidad de puntos. Entonces, por eso es que el rango ya uno todos esos puntos y luego lo de decir, el rango va desde -11 hasta 5. Pero son todos los puntos, sino que por un tema ya de comodidad toman los extremos, en realidad, ¿no? Pero son todititos los puntos. Hay que entender que la gráfica de una función es un conjunto de puntos, en realidad, ¿no es cierto? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, profesor, y si hubiera un punto así abierto, ahí Ah, ese valor ya no estaría ahí, ¿no? buena pregunta. Es que, claro, buena pregunta, ¿no? Miren acá, claro, acá se presta. Es que a veces la gráfica no es tan amigable.
¿Qué pasa? Y aquí hay varias cosas en realidad, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que la gráfica fuera así, por ejemplo? Miren, ¿eh? Buena pregunta. Entonces acá, miren, inclusive pues, puedo ponerlo cerrado acá, bien clarito, cerrado acá y abierto acá. Esta es la gráfica de la función f, digamos, ¿eh? Entonces acá voy a poner valores. Acá le voy a poner 1, por ejemplo, y acá le voy a poner 2. Acá le voy a poner 4 y acá 7. Acá el extremo de acá le voy a poner 6. Y este extremo de acá le voy a poner, digamos, 9. 9. Sigue siendo, a pesar de eso, sigue siendo una gráfica fácil todavía, ¿no? Pero hay casos más complejos donde hay que tener bastante cuidado cuando uno proyecta, ¿eh? Por ejemplo, ahí, a ver, vamos a suponer que, ¿cuál sería el dominio ahí, chicos? Para el dominio me dijeron, si yo tengo la gráfica, proyecto la gráfica, pero recuerden ustedes que este es un conjunto de puntos, ¿ah? Estos de acá son infinitos puntos que están acá. Toditos son puntitos rojos. Todos esos puntos vas a reflejarlos respecto al eje X para ir al dominio. Entonces, ¿cómo sería? Sería cerrado en 1 hasta abierto en 6 y menos en 4. Claro, desde 1 cerrado, muy bien, hasta 6 abierto, abierto acá, porque miren cómo cae este extremo de acá, el último, ¿no? El que está a la derecha, más arriba. Este puntito de acá, pues yo lo he puesto ahí bien claro, abierto. Entonces, cuando cae al momento que lo reflejas, cae abierto también. Pero menos, acá hay un menos, este puntito que está acá en el centro, no lo toma, no toma 4, menos 4. Ahí está. Ese es el dominio. El intervalo, en este caso cerrado en 1, abierto en 6, pero sin considerar 4. Otra forma de escribirlo también sería así, ¿eh? Desde 1 cerrado hasta 4 abierto, reunido con el intervalo abierto en este extremo 4 y abierto también en el extremo 6. También es lo mismo. Es lo mismo en realidad, sino que escrito de otra forma. Ahora el rango. ¿El rango cuál sería, chicos? El rango de la función. ¿Cuál sería ahí? No te olvides que para el rango hay que reflejarlo ahora, pero con respecto al eje Y. Y siendo así, ¿cuál sería el rango, chicos? Cerrado en 2 hasta abierto en 9 menos el 7. Así es, claro, efectivamente. Cerrado en el extremo 2, abierto en el extremo 9, pero le quito 7, efectivamente. Le quito 7. Esa es la forma de escribirlo. La otra forma sería cerrado en 2, es lo mismo, sino que con otra notación. 2 abierto en 7, reunido con el intervalo abierto en 7 y abierto en 9. Es lo mismo. Ya está. ¿Mm? Entonces hay que tener cuidado ahí al momento que uno proyecta, chicos, la gráfica. Pues, a partir de la gráfica se puede encontrar. Si tú tienes la gráfica bien hecha, si te la das mejor, pero también tú la puedes hacer. Si tú graficas tu función, a partir de la gráfica de la función, que tiene que estar bien hecha, puedes encontrar el dominio y el rango. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta adicional, por favor. Con toda confianza, chicos, ¿eh? Profesor, Sí. y eso cuando hay un punto abierto que no se incluye, ¿siempre lo van a especificar o habrá alguna vez en la que no nos especifiquen que hay un número que no se incluye? Bueno, en este tipo de problemas no se especifica en realidad el estudio, es decir, que ahí está el detalle, ¿no? Por ejemplo, miren acá, ya que estamos viendo este tema, podríamos presentar otra gráfica. Vamos a ver, ay, perdón, vamos a quitar esto.
Ya, vamos a ver una gráfica que está un poquito más compleja. No es difícil, no que es cuestión de darse cuenta nada más, ¿eh? Vamos a suponer que tenemos acá, a ver acá. Pero. No tengo que cortarla, tengo que cortarla, tengo que cortarla. Vamos a cortarla acá. Vamos a suponer que venga así. Y hacemos una pausa. Aquí viene algo así. Ya, aquí abierto, abierto y abierto. Es una función. La gráfica es la función. Y digamos que te dan ciertos valores, ¿no? Como por ejemplo, este extremo de acá es 1, este de acá es 1. Por acá te dan, digamos, inclusive para que tú calcules, ¿no? Acá podrían ser 3 y una función en la cual te dan la regla de correspondencia y con la regla tú puedes hallar la ordenada. Vamos a suponer que esto sea 4. Este es 4. Por acá tenemos otro elemento. Vamos a poner esto 4. Y esto de acá 6. Y finalmente este extremo de acá, este extremito cerrado, le voy a llamar acá, voy a ponerle 5. 5 y esto de acá es 8. Ya, digamos que tenemos la gráfica de esa función. Es la gráfica de la función f. A ver, vamos a ver. Esta es la gráfica de la función f. El dominio creo que es fácil. ¿Cuál sería el dominio ahí? Abierto en 1 y cerrado en 5, -3 y -4. Así es, ¿no? Entonces el dominio de la función, como hizo su compañera, el dominio de la función es reflejar la gráfica respecto al eje X. Entonces sería desde 1 abierto hasta 5 cerrado. Ya está, todo, ya lo reflejé toda la gráfica. Pero debo quitarle 3, porque acá está abierto este puntito 3, este de acá, a este me refiero, este puntito. Cuando cae, cae abierto. Este puntito de acá, también, cuando cae sobre el eje X, abierto. Por eso es que sería menos, le quito el punto 3 y le quito el punto 4. Esa sería una forma de escribir el dominio. O si no, como unión de abiertos. El abierto 1, 3, reunido con el abierto 3, 4, reunido con el abierto 4, 5 cerrado. También lo puedes escribir así. Ya. El dominio es el reflejo de la gráfica respecto al eje X. Imaginariamente proyecté, hice caer todos los puntos de esa gráfica respecto al eje X. Entonces, voy a borrar esto. Ahora el rango. Para el rango tengo que proyectar la gráfica, esa gráfica de la función respecto al eje Y. Respecto al eje Y. Entonces tengo que proyectar todo. ¿Y qué va a pasar con este puntito negro y este puntito azul? Cuando lo proyecto respecto al eje Y. Porque el rango es la proyección respecto al eje Y. ¿Cuál sería el rango ahí, chicos? Abierto en 1 hasta cerrado en 8, -4 y 6. Vamos a ver, miren. Miren lo que es compañera. Vamos a ver. El rango de la función dice que es el intervalo que va abierto en 1 hasta 8 cerrado. Ya, muy bien. Y le quitamos 4 y 6. 4 y Pero 6. profesor, creo que el 4 sí se incluye, no, no estoy seguro. Claro, ¿por qué?
Claro, ahí va, ¿no? Ahí hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Por qué lo incluimos? No le debemos quitar 4, porque esta flechita negra, este punto, cuando cae abierto, sí, es cierto, cae abierto, pero acá hay un puntito, mira, que está a una misma altura, ¿ve? Dos puntitos ahí. Este puntito negro está a la misma altura de ese puntito que cae abierto. Entonces, cuando cae ese punto negro, lo tapa. O si no, no basta con eso, sino este puntito de color lila, por acá hay otro punto que está a una misma altura, mira, ¿eh? Este puntito lila está a la misma altura. O sea que ese punto negro o el punto lila, cuando cae, lo tapan ahí. Entonces, no tendría por qué quitarle 4 acá, ¿eh? No tendría por qué quitarle 4, porque 4 sí está en el rango. ¿Me dejo entender? Recuerda que Sí, lo estás proyectando sobre el eje Y, ¿ah? El puntito rojo cuando cae, sí cae abierto. Ya, correcto, cae abierto. Pero el puntito negro o el puntito lila están a una misma altura y cuando cae, lo tapan. Que no es el mismo caso que está acá, ¿no? No es el mismo caso que está acá. Ese está solito ahí. Ese va a caer abierto ahí. Ahí hay que tener cuidado, mucho cuidado, ¿no? Cuando uno hace ese tipo de proyecciones, sobre todo para el eje Y. Porque en algunos casos puede, digamos, el puntito que está a la misma altura lo puede tapar. Lo puede tapar. ¿Ya, chicos? ¿Se entendió la idea? sí, profesor. Sí, profesor. Bien, ok. Entonces, acá vamos a ver la parte de las funciones elementales, chicos. Y le llaman toma ese nombre puesto que son funciones básicas, por llamarlo así, ¿no? Porque hay funciones más complejas. Y dentro de las funciones elementales está la función constante, que como repito, pues su nombre mismo lo dice, constante, ¿no? Parejito, así. Su gráfica de una función constante siempre es una recta horizontal. Y yo le decía hace instantes que puede darse este caso, miren. Este puntito de acá puede ser quién es este puntito de acá. Este puntito de acá, ¿quién es? Como par ordenado, ¿quién sería? El 1,c. Más a la derecha, 2. Este puntito de acá, ¿quién podría ser? ¿O quién es? El 2,c. Más a la derecha, 3. Este puntito de acá rojo, ¿quién es? El 3,c. Entonces, esa característica tiene la función constante. Es un conjunto de pares ordenados donde la segunda componente son iguales. Está el 1,c, está el 2,c, está el 3,c, el 4,c, el 10,c, el 20,c, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Las segundas componentes son iguales. Y entonces, si es función, y por eso le decía, es más, es una función constante en realidad, ¿no? Y entonces, si tenemos en adelante la gráfica de una función constante, va a ser una recta horizontal. ¿Cuál sería el dominio de esa función? Se entiende que esta gráfica se va hacia la derecha y hacia la izquierda. Y no te olvides que una función es un conjunto de puntos. Es un conjunto de puntos. Que cuando lo proyectas sobre el eje X, ¿qué te quedaría? Imaginariamente toda esa recta, que por cierto es un conjunto de puntos, ¿ah? Por favor, quiero que lo entiendan así. Este es un conjunto de puntos. Cuando lo proyectan sobre el eje X, cae por acá este puntito, el otro punto cae por acá, y así. En realidad va a cubrir todo el eje X, todos los reales. Porque va a cubrir todos estos puntitos rojos que están acá, van a ir cayendo uno por uno. Aquí cae este, por aquí cae el otro, el que está más derecha también cae, y así sucesivamente. Entonces el dominio son todos los reales, todo el eje X. Y ahora, mi pregunta, ¿y el rango?
Y el Solo rango, sé. chicos, solo Ese. C. Es un conjunto unitario. Mira, todos esos puntitos rojos se comprimen, se juntan así, imaginariamente lo aplasto y se reduce a un punto, el punto C, como dice compañera. Todos esos puntitos rojos, cuando lo aplasto así, lo proyecto con respecto al GI, finalmente se va a reducir a un solo punto. ¿A qué punto? Al punto C. Por eso es que se dice que el dominio son todos los reales y el rango es un conjunto unitario cuyo único punto es C. Ahí está. Dominios son todos los reales, el rango es un conjunto unitario. Bien. Es una función elemental o función constante. Su gráfica siempre es una recta. Ahí está f de x igual a 4. Una recta que corta el eje y en el punto 0,4. Hasta acá. Si yo quiero graficar, ¿cómo sería más o menos la gráfica de la función f de x igual a menos 2? ¿Cuál sería la gráfica de f de x igual a menos 2? Será una recta horizontal que corta el eje y en menos 2. Acá está. Esto de acá, chicos. Esa recta roja en la gráfica es una recta horizontal, ¿ah? Es una gráfica de la función f de x igual a menos 2. Igual a menos 2. Bien. Si yo te pidiera el dominio y el rango de esta función que está acá al lado derecho, por favor, ¿cuál sería de esta función? ¿Cuál sería su dominio y su rango? Dominio los reales y su rango 4. 4. Claro. El dominio en todos los reales y el rango es solamente el punto 4. Es un conjunto unitario cuyo único elemento es precisamente 4. La función lineal, una función importante, ¿eh? La función lineal, siempre en una función hay que destacar tres cosas: la regla de correspondencia, la gráfica y su extensión. Cuando me refiero a extensión, estamos hablando del dominio y rango. Entonces recuerden, en una función son tres aspectos importantes: la regla de correspondencia, la gráfica y su extensión. Vamos a entender extensión como el dominio y rango. Entonces, la función lineal siempre es una función cuya regla de correspondencia va a ser de esa forma: ax más b. Toda función lineal, o también llamada de primer grado, siempre va a tener como regla de correspondencia esa expresión, donde a y b son reales. Y entonces, la gráfica de una función lineal es una recta, chicos. Ténganlo clarito eso. La gráfica de toda función lineal siempre es una recta. Siempre es una recta. Y en este caso, pues es una recta que se proyecta hacia arriba y hacia abajo. Ahora, si el A es mayor que 0, ojo, si el A es mayor que 0, este A que está acá, miren, este A que estoy subrayando, es el coeficiente del X. Si el A es mayor que 0, la regla está inclinada hacia la derecha. Pero si el A fuera menor que 0 o negativo, la regla estaría inclinada hacia la izquierda. Tiene que ver, entonces, y esto no se entiende que pase por el origen, por si acaso. Voy a modificar esto por acá. Así. Si A es mayor que 0, entonces la recta está inclinada hacia la derecha. Si A es negativo, la recta está inclinada hacia la izquierda. Pero siempre, toda función lineal va a tener como gráfica una recta. Una recta. Bien. Ahora, en ese caso, pues estaríamos considerando una función lineal donde A es mayor que 0. Para este caso, A es mayor que 0, porque la recta, si se dan cuenta, está inclinada a la derecha. Bien, ¿cuál sería el dominio, chicos? Los reales. Todos los reales, ¿no es cierto? Todos los reales.
Porque imagínense, esa recta cae por acá, ¿eh? Viene por acá y viene por allá. Y la recta es un conjunto de puntos. Entonces, cuando cae sobre el eje X, cae sobre todos los reales. ¿Y el rango cuál sería? Y también todos los reales. También todos los reales. Ahí está. Tanto el dominio como el rango. Ahí tenemos una función. Como repito, en este caso el A es 1, ¿eh? El A que no se escribe es 1 es mayor que 0, pues la recta está inclinada. Pero si la recta hubiera sido, por ejemplo, f de x igual, vamos a borrar esto, f de x igual, vamos a poner acá, rapidito, menos 2x más 3. Me doy cuenta que ese corresponde a una función lineal, pero como el A es negativo, entonces está inclinada hacia la izquierda. Es una forma rápida de decir acá lo siguiente, para bosquejar la gráfica. Este coeficiente me determina la pendiente de la recta. Y esto de acá, este número con su respectivo signo me está indicando dónde la recta corta al eje Y. Al eje Y. Entonces yo digo, ya. Con eso ya más o menos bosquejo la gráfica sin necesidad de tabular. Mira, corta el eje Y en más 3, mira acá, más 3. Corta el eje Y más 3. Acá tenemos 1, 2, 3. Acá lo va a cortar. Acá lo tiene que cortar. Y la pendiente negativa. Entonces si la pendiente es negativa, la recta pasa así, pues. Así. Listo. Ya, bosquejo la gráfica, sin necesidad de tabular. Con dos cositas nada más. Conociendo la pendiente y conociendo la intersección con el eje Y. S más 3, ¿qué indica? Donde la recta corta el eje Y. Te corta el más 3. Y como la pendiente es negativa, está inclinada para la izquierda. Se acabó. O sea, rapidito uno grafica ahí la función. Por ejemplo, otro ejemplo, rapidito. F de X. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo menos X menos 2? ¿Cómo sería su gráfica ahí? ¿Dónde corta el eje Y? En menos 2. Acá está menos 1, menos 2. Acá lo corta. Aquí lo corta. Acá está menos 2. Y como la pendiente es negativa, si la pendiente es negativa, la recta viene así. Algo así. Ya está. Más o menos un bosquejo, ¿no? Te ayuda en cierta medida la gráfica de la función. Bien. Esa es la función lineal, chicos. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, rapidito. Una función cuadrática. La función cuadrática es tal que su gráfica, así como la función lineal dijimos que es una recta, en la función cuadrática su gráfica siempre va a ser una parábola. Entonces yo pregunto, la gráfica, si usted me está diciendo que su gráfica es una parábola, yo pregunto, ¿puede ser una parábola que se habla de derecha o hacia la izquierda? ¿Qué dicen ustedes? No, porque ya no sería una función. Así es, claro, efectivamente. Vale esa aclaración. Ya no sería una función, puesto que hace algunos minutos dijimos que una forma práctica de poder ver si la gráfica corresponde a una función es trazando recta vertical. Y acuérdense de la prueba de la recta vertical. Entonces, una parábola que sea hacia la derecha o hacia la izquierda no es función, no es función. Entonces, ¿qué escenarios me quedan? Que la parábola se abra hacia arriba o hacia abajo nada más. Ahí sí es función, ¿eh? Puede ser que la parábola se abra hacia arriba, ahí sí es función, o hacia abajo, también es función. Este caso es cuando A es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba, y cuando A es menor que 0 o negativo, la parábola se abre hacia abajo. Es más, la función cuadrática siempre tiene como regla de correspondencia una expresión de este tipo que está por acá. Esta es la regla de correspondencia de toda función cuadrática. AX cuadrado más BX más C, donde A, B y C son números reales. Y A tiene que ser indudablemente diferente de 0. A no puede ser 0, porque no dejaría de ser cuadrática. Pues. A tiene que ser diferente de 0. Entonces, ya hemos visto claramente que la parábola puede abrirse de arriba o podría abrirse hacia abajo.
En cualquiera de los dos casos, este elemento es bastante conocido. Ustedes lo ven también en geometría analítica, la parábola la estudian. Y estos dos puntitos rojos, ¿qué nombre toman? Vértice. Vértice de la parábola, efectivamente. Estos puntitos rojos son el vértice. Que en el caso de que la parábola salga hacia arriba, como la figura 1, el vértice estará haciendo ver que toma su mínimo valor. Y en el caso 2, cuando la parábola se abre hacia abajo, en el vértice la función alcanza su máximo valor. Entonces el vértice juega un rol importante acá, ¿no? El vértice juega un rol importante. Si estamos en el caso 1, el vértice alcanza su mínimo valor. Y si estamos en el caso 2, en el vértice alcanza su máximo valor, lo más alto. En cualquiera de los dos casos, el vértice siempre lo vas a encontrar así. Mira, acá está. El vértice siempre lo vas a encontrar de esta forma. La abscisa va a ser menos b sobre 2a. Y la ordenada es f de ese valor que has encontrado. Ya sea que la parábola salga hacia arriba o hacia abajo, el vértice siempre lo vas a encontrar así. Entonces, si estás en el caso 1, la función tiene un mínimo valor en la abscisa. En la abscisa. ¿Y cuál es el mínimo valor? La ordenada. Es que acá se hacen dos. Esto se presta para problemas de aplicación, ¿no? Y, por ejemplo, cuando vayamos a la parte aplicativa, puede ser que tengamos una función cuadrática y esto esté representando la gráfica, esté representando la utilidad, por ejemplo. Entonces acá este es Q unidades y este de acá es la utilidad. Este está en miles, por ejemplo, en miles o cientos, y este también está en miles. Miles. Acá 3 y acá 70, por ejemplo, ¿eh? Entonces, acá cuando hay problemas de aplicación de funciones cuánticas, se hacen dos tipos de preguntas. Una primera pregunta, vamos a suponer que sea, esta es la función utilidad. Y la primera pregunta sería esto. ¿Cuántas unidades? Mira, la primera pregunta. ¿Cuántas unidades se deben producir y vender para obtener la máxima utilidad? Yo ya me di cuenta que la máxima utilidad ocurre acá. Este es lo máximo, aquí. Pero te estoy preguntando, ojo, mira la pregunta. ¿Cuántas unidades se deben producir y vender para obtener la máxima utilidad? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas unidades se deben producir y vender para obtener la máxima utilidad? Yo ya me di cuenta de que la máxima utilidad la alcanza en el vértice, pero te estoy preguntando cuántas unidades. Recuerda que Q es cantidad. Entonces la respuesta sería, pues, para producir y vender, y para obtener la máxima utilidad, para obtener la máxima utilidad que se alcanza acá en el vértice, acá se alcanza la máxima utilidad, se deben producir y vender 3.000 unidades, porque recuerda que esto está en miles, ¿eh? Está en miles. Y la otra pregunta que se tiene que hacer acá es, ¿y cuál es esa máxima utilidad? ¿Cuál es la máxima utilidad? Ahí no están poniendo cantidad, ¿eh? Están poniendo la máxima utilidad. La utilidad tú la encuentras acá en el eje Y. Acá está. ¿Cuál es la máxima utilidad? 70.000. Pues también está en miles, ¿eh? También está en miles. Entonces, dos preguntas se suelen así. ¿Cuántas unidades se deben producir y vender para obtener la máxima utilidad? En este caso sería 3.000. Y la otra pregunta es, ¿y cuál es esa máxima utilidad? 70.000. Vas a tener que encontrar el vértice, ¿eh? Pero ya sabes que aquí va a depender de este coeficiente A. Si A es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. O si A es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo. Caso 1 y caso 2.
Bien. El dominio para esa figura que está ahí, el dominio, pues esa figura se puede mover, obviamente, ¿eh? Se puede mover, pero así como está la figura, el dominio sería de los reales, todos los reales, porque imagínate que esta parábola es un conjunto de puntos, vuelvo a repetir. La gráfica es una parábola y esta parábola en realidad es un conjunto de puntos. Son estos puntitos rojos que tú ves acá. Es una familia, un conjunto de puntos. El dominio sería todos los reales y el rango va desde f evaluado en menos b sobre 2a hacia más infinito. Viene acá desde la ordenada, viene acá desde la ordenada, ¿qué es esto? Hacia arriba. Pues se entiende que esta parábola se dispara hacia arriba, ¿no? Se dispara hacia arriba. Por eso que el rango básico. Ahí se puede graficar la función, se puede completar cuadrado, se puede encontrar el vértice. A partir del vértice básicamente ya tengo todo ya. Porque acá el coeficiente principal es 1. Como es 1, es positivo. Entonces la parábola sale hacia arriba. Encontrando el vértice y sabiendo hacia dónde se va la parábola, el problema se acaba. Para el caso 2, sí tenemos acá, cuando la parábola sale hacia abajo, es básicamente lo mismo. Ya hemos dicho que el vértice siempre lo vas a encontrar así. El vértice siempre se va a encontrar así, independientemente si se abre hacia arriba o hacia abajo. Siempre vas a encontrar así. Dominios son todos los reales. El rango viene de menos infinito. Recuerda que se abre hacia abajo. Se abre la parábola, se abre hacia abajo porque la A es negativo. Viene desde menos infinito hasta la ordenada del vértice, que es f evaluada en menor b sobre 2a. Ahí yo puedo decir, calcular el vértice, rapidito. Y como acá el a es igual a menos 1, mira acá, entonces es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Y ahí ya tú gráficas, ¿no? Se puede encontrar eso y encontrar el dominio y el rango. Una función cúbica, básica en realidad, esa es la gráfica de una función cúbica, porque luego se pueden alterar, se pueden modificar, se puede establecer cierto grado de complejidad, pero por algo le llaman funciones elementales, que son las básicas. Una función cúbica es su regla de correspondencia es f de x igual a x al cubo. Ahí está. Y su gráfica la que está ahí. El dominio, ¿cuál sería? Todos los reales. Y el rango, todos los reales también. Se puede ver ahí, ¿no? Basta trazar la gráfica y ya está. Y proyecto. Se entiende que esta gráfica no la han puesto acá, pero continúa así y así. Entonces, cuando lo proyecto respecto al eje X, va a caer sobre todo el eje X. Ahora, si proyecto la gráfica respecto al eje Y, va a caer sobre todo el eje Y. Todos los reales. Las funciones polinómicas, que tienen la forma de un polinomio, por eso tienen el nombre de funciones polinómicas, tienen forma de un polinomio, su gráfica es más o menos así, ¿no? De esa forma. Vamos con los ejercicios, a ver, chicos, para avanzar algo, ¿eh? Bien. Tenemos el primer problemita. Dice que si f es una función, mira, te dice que f es una función, determine la suma de los elementos del dominio de f. Te dicen claramente que f es una función. Entonces, para resolver este problema, el estudiante tiene que saber claramente que es una función. Por ejemplo, yo digo acá, mira, tengo estos pares acá de arranque, ¿ve? ¿Dónde estaba esto? Mira, voy a hacer este par y este par. Se encienden las alarmas ahí, mira, se encienden las alarmas ahí. De esos dos rectángulos rojos, ¿qué puedo decir? Que p al cuadrado menos 7 es igual a 9. Claro, tiene que ser sí o sí, porque si son diferentes ya no sería función, ¿eh? ¿No es cierto? Lo mismo acá, de estos rectángulos verdes, 3,7 y por acá 3, q al cubo menos 1. Ahí también. O sea que empiezo trabajando acá, mira, rapidito. Para que sea función, debido a que f es función, entonces f evaluado en menos 1 es 9 y f evaluado en menos 1 es p cuadrado menos 7. Por lo tanto, se debe cubrir lo que es su compañera. P cuadrado menos 7 tiene que ser igual a 9. Ahí está. Si yo, lo que podría decir en otras palabras, si yo encuentro dos pares ordenados con una misma primera componente, entonces las segundas componentes sí o sí, tienen que ser iguales. Sí o sí. P cuadrado menos 7 tiene que ser 9. Haciendo cálculo por acá, me queda que P puede ser 4 o menos 4. Porque me queda que P cuadrado es igual a 16. P puede ser 4 o menos 4. Ese por un lado.
Además se tiene que de los rectángulos verdes, ¿qué puedo concluir de los rectángulos verdes? F de 3 es 7. Y F de 3 es Q al cubo menos 1. Por lo tanto, ¿qué se concluye? Q cubo menos 1 es igual a 7. 7. Por lo tanto, Q al cubo es igual a 8. Y entonces Q vale 2. Ya, entonces tenemos acá. Tomamos acá. P toma dos valores, ¿ah? P toma dos valores. P puede ser 4 o P puede ser menos 4. Hay que jugar con esos dos valores. Mientras que Q sí toma un solo valor nada más. Entonces empiezo a analizar. ¿Qué pasa si P vale 4 y Q vale 2? ¿Qué pasa si P vale 4 y Q vale 2? Hago los reemplazos arriba, reemplazando arriba y me quedaría esto. Menos 1,9, 3,7, menos 1,9, 3,7, reemplazando los valores de P y Q, P vale 4 y Q vale 2, te quedaría, si P vale 4 sería 5,10, si Q vale 2 sería 3 por 2, 6, menos 2, 5,13, si P vale 4 sería 2 menos 2,1. ¿Por qué no es función? ¿Por qué concluyo que no es función? ¿Por qué ahí dice que no es función? ¿Qué es lo que pasa ahí? Por el 5 que llega Claro, al 10 y a 13. claro, pues el 5 está acá y más o menos tiene este esquema, ¿no? 5 llega al 10 y 5 llega al 13. Así es. Eso no sería función, pues. Eso no sería función. Por eso no es función. Pero estábamos en el caso de que P vale 4 y Q vale 2. Recuerda que P puede tomar dos valores, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si P vale menos 4 y Q vale 2? Me queda esto reemplazando arriba, ¿no? Lo de a P y Q, reemplazo y sí es función ahí. Ahí sí no tengo problemas, ¿no? Porque acá tengo el menos 1, miren las primeras componentes. Menos 1, 3 no se repite, menos 3 no se repite, 5 no se repite y 6 no se repite. Ahí sí es función. Eso sí es función. Y por lo tanto, ¿qué me pedían? La suma de los elementos del dominio. Si esta es la función, yo te pregunto, ¿cuál sería el dominio? Menos 3, menos 1, 3, 5 y 6. Menos 3, menos 1. Claro, así es, en orden, menos 3, menos 1, 3, 5 y 6. Lo que me pide es la suma de los elementos. Hay que sumar nada más, pues, ¿no? La suma de los elementos sería 10, pues. La respuesta la encontramos en la alternativa B. Bien, ya. Veamos acá. Dice el problema número 2. Dada esta función definida por f de x, ¿qué tipo de función es f de x? Miren acá, esta función, ¿qué tipo de función es? Cuadrática. Cuadrática, ¿no? Ya más o menos sospecho yo, porque el coeficiente principal es negativo. ¿Qué significa eso? El máximo valor. Claro, se trata de una parábola que se abre hacia abajo, ¿no? ¿No es cierto? Si el coeficiente principal es negativo, el a, decía, ¿no? Toda función cuadrática es así. Toda función cuadrática es a x al cuadrado más bx más c. Si este a es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Pero si el a es negativo, como en ese caso, entonces la parábola se abre hacia abajo. Ahí ya más o menos sospecho eso. Pero bueno, podría ser que esto se resuelva también con la parte gráfica, ¿eh? Pero vamos a apostar un poco por la parte analítica. Miren, porque acá me piden determine la diferencia entre el mayor y menor valor entero que toma el rango de la función. Es decir, hay que hallar el rango, en otras palabras. Hay que hallar el rango y una vez que tengo el rango voy a encontrar el mayor y el menor valor. Pero es una forma también. Arreglo la función. Completo cuadrados. Completo cuadrados. Acá, ¿eh?
Factorizo el menos 2, mira, menos 2 por x cuadrado, menos 2x cuadrado, menos 2 por menos 6 sería más 12, y el menos t se queda afuera. Completo cuadrados. Ahí le sumo 9 y le resto 9, mira acá, le estoy sumando 9 y le estoy sumando, no pasa nada, no pasa nada, ¿no es cierto? Voy a tratar de completar cuadrados acá. Entonces, estos tres términos son el desarrollo de ¿quién? Mira, solamente estos tres términos son el desarrollo de x menos 3 elevado al cuadrado. Y entonces acá te quedaría menos 2. Menos 2 por menos 9 sería 18. 18 menos 13 que está afuera sería 5, ¿no? Entonces, te queda más 5. En versión arreglada. En versión arreglada. ¿Te queda así? Ahí está. Menos 2 que multiplica a x menos 3 todo al cuadrado más 5. Ya, correcto. Es la misma función que está dada arriba, sino que le hemos arreglado. Mejor dicho, se ha completado cuadrados. O sea, esto que está acá, por favor, esto es lo mismo que está acá, sino que en una versión arreglada. ¿Y por qué? Porque yo quiero ya el rango. ¿Quién determina el rango? Las f de x o las y. ¿No? Porque acá me están viendo, hay la diferencia entre el mayor y el menor valor entero que toma el rango. Para hallar el rango, para hallar f de x o y, como quiera llamarle, empezamos a trabajar a partir del dominio que está dado. Calculando el rango. Sabemos que el dominio es el intervalo que va desde menos 1 hasta 5. Acá está, este dato. A partir de ahí tenemos que empezar. Como el dominio es el intervalo de menos 1 a 5, digo, a los x varían desde menos 1 hasta 5. Porque ahí está el dato. El dato está dado ahí. A partir de ese dato, voy a empezar o vamos a empezar a construir f de x. F de x. O y, como quiera llamarlo. Recuerdan que nosotros hemos dicho que el f de x es igual a y. ¿Cierto? Bueno, hay que empezar a trabajar, pues, asterisco acá, chicos. ¿Qué harías? Resto 3. Mira, resta 3. Ya está. Resto 3 a todo. Te queda menos 4, aquí menos 3 y 2. Elevas al cuadrado. Ahí hay una propiedad que hay que tomar en cuenta. Cuando estás entre un negativo y un positivo, al elevar al cuadrado, ¿qué pasa? Entre 0 y el mayor de los extremos que se eleva al cuadrado. Mira, cuando eleva al cuadrado, entre 0 y 16. ¿Por qué 16, profesor? Porque elevas esto al cuadrado, te queda 4. Elevas esto al cuadrado, te queda 16. Tomas el mayor. Tomas el mayor. Por eso que viene 16 de acá. Bien. Sigamos. La idea es llegar a asterisco, ¿ah? Acá, a esa expresión asterisco, f de x. Multiplico por menos 2. Multiplica por menos 2. Cuando se multiplica por un número negativo, la desigualdad cambia, se invierte. Por eso es que 16 por menos 2 pasó a la izquierda y 0 por menos 2 pasó a la derecha. Se invierte. ¿Por qué? Porque cuando hay una propiedad en los números reales que dice que cuando se multiplica por un número negativo, la desigualdad cambia. ¿Qué más falta para llegar a f de x? Chicos. Sumar 5. Sumar 5. Sumemos 5 rápidamente, acá está. Ya tenemos. Ahora lo que está en el centro es f de x o y. Entonces, f de x o y está entre menos 27 y 5. Mejor dicho, el rango de esa función es el intervalo que va desde menos 27 hasta 5. El menor valor del rango, ¿cuál sería ahí? Menos 27. Y el mayor, 5. 5. Ya está, pues intervalo cerrado. El menor valor es menos 27, el mayor es 5. ¿Qué te pedían? La diferencia entre el mayor y el menor. O sea, 5 menos 27. Ahí está. 5 menos 27. La diferencia en este caso es 32. Le encontramos en la alternativa E. Entonces acá, ese problema lo puedes sacar de dos formas. Uno, ahí lo que hemos visto en la parte analítica, perdón. Por eso le decía hace minutos, hay dos formas de poder calcular el dominio del rango. Uno es la forma analítica y otra es la forma gráfica. Esto también, si tú quieres, lo puedes graficar, siempre y cuando tu gráfica esté bien, te va a permitir encontrar la respuesta al problema. Para este problema de este tipo, ¿no?
donde te piden el rango y te dan la regla de correspondencia. Así que yo puedo graficar con bastante cuidado, eso sí, para poder obtener la respuesta. Veamos un siguiente ejercicio, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Dice el ejercicio número 3. Dada la función real f definida por, ahí está la regla de correspondencia, donde x es mayor que 1, se tiene que la suma de los 5 menores elementos, creo que en tu cuadernillo acá decía mayores, corrige por favor, debe decir menores. Acá en tu cuadernillo creo que está mayores elementos. Pero en realidad lo que te piden es la suma de los 5 menores elementos enteros del rango de la función f. Representa la cantidad de juguetes en decenas que una empresa dona a un albergue. Determine cuántos juguetes se donan al albergue. Bueno, la suma. Tengo que hallar la suma de los 5 menores elementos enteros del rango de esa función. Porque esa suma me representa la cantidad de juguetes, pero en decenas. Si esa suma es 8, sería 8 por 10, 80 juguetes. Si esa suma fuera 13, sería 13 por 10, 130 juguetes. Pero entonces el objetivo es hallar el rango. El objetivo es hallar el rango, chicos. Entonces, arreglo la función. Esta función la escribo así, mira, 5 más, arriba en el numerador factorizo 2. 2 por x más 8, todo eso sobre raíz cuadrada de x menos 1. Pero, me doy cuenta que eso lo puedo escribir así, mira. Este de acá es cierto. X más 8 sobre la raíz cuadrada de x menos 1 lo puedo escribir así. ¿Eso es cierto? Sí. X menos 1 más 9 sería x más 8. Ahora bien, hay una propiedad que se cumple, que la media aritmética siempre va a ser mayor o igual que la media geométrica. Entonces ahí tenemos, estos dos números son positivos. Este número de acá es un número positivo. Y este otro de acá es otro número positivo. Bien, entonces son dos números positivos, esos que están encerraditos ahí, en el rectángulo y la nube. Como son positivos, ¿por qué, profesor? ¿Y cómo sabe que son positivos? Por este dato, me ayuda, pues. X es mayor que 1. Si X es mayor que 1, obviamente X menos 1 es mayor que 0. Y eso hace que sea positivo. X menos 1 es mayor que 0 es positivo. Entonces, por eso yo con toda seguridad digo que ese cuadradito y esa nube son positivos. Entonces, aplicando esa propiedad, la media aritmética que uso es la semisuma. Sumo al cuadrado más la nube entre 2. Esa es la media aritmética. Es mayor o igual, dice la propiedad, que la media geométrica del número de la raíz cuadrada del producto. Bien. Haciendo cuentas por acá, ojo. Haciendo cuentas por acá, acá cuando multiplicas este señor con este de acá, te quedaría la raíz cuadrada de x menos 1. Potencia y raíz se van, te queda x menos 1 en el denominador. Entonces, este de acá, x menos 1, con este x menos 1 se van y te queda raíz de 9 solamente ahí. Y raíz de 9 es 3. El 2 pasa a multiplicar, te queda 6. ¿No es cierto? Ya está. Raíz de 9 es 3. Y el 2 pasa a multiplicar, te queda 10. Entonces, estas son fracciones homogéneas. Esto con esto tiene el mismo denominador. Sumas. ¿Qué me quedaría? X más 8 sobre la raíz cuadrada de x menos 1 es mayor o igual que 6. Bueno, ¿eso me va a servir en algo? Claro, porque yo quiero ya el f de x. El rango quiero yo. Necesito el rango, ¿eh? Entonces, para llegar a asterisco, mira, ¿qué estaría faltando? Multiplicar por 2. Mira acá, ¿eh? Ojo. Quiero llegar a asterisco, que es el f de x. Multiplicas por 2. Ahí está. Y le sumas 5 de una vez. Al multiplicar por 2 te queda 2 veces x más 8 sobre la raíz cuadrada de x menos 1 mayor o igual que 12. Y al sumarle 5 te queda mayor o igual que 17. Esto que está acá, mira, esto que está, que lo hemos ido construyendo. ¿Quién es esto, chicos? Mira. ¿Quién es eso? F de X. F de X o Y, como quiera llamarle. F de X. Recuerda que el F de X también nosotros le llamamos Y,
Entonces acá estoy diciendo que I es mayor o igual que 17. O lo que es lo mismo, escribiéndolo como intervalo, sería el intervalo que va desde 17 hacia más infinito. Ahora, ¿qué determina ahí? El rango, pues. Ahí hemos encontrado el rango. Ahí hemos encontrado el rango. Entonces, el rango es el intervalo que va desde 17 hacia más infinito. Pero me piden la suma de los 5 menores elementos enteros del rango. ¿Cuáles serían en este caso los 5 menores elementos enteros del rango? Si hasta ahí yo concluyo que el rango es el intervalo que va de 17 hacia más infinito, De ¿cuál sería el 17 al 21. 17, 18, 19, 20, 21? Claro. De 17, 18, 19, 20, 21. Efectivamente. Están los 5 menores elementos enteros del rango, efectivamente, ¿no? Entonces ahí yo concluyo que el rango es eso. La suma de los 5 menores elementos enteros del rango son, en este caso, 95. Pero como estaba, creo que representa la cantidad de juguetes en decenas, en decenas. O sea, hay que multiplicarlo por 10. ¿No es cierto? Finalmente se donó al albergue 950 juguetes. La respuesta la encontramos en la alternativa C. El objetivo acá, finalmente, fue encontrar el rango. Ayer el rango. Pero definitivamente, en este problema, por ejemplo, por la forma como está la función, no me conviene graficarlo. No es tan fácil graficar esa función. En el problema anterior sí, porque era una parábola. O te digo, hay dos caminos, hay dos formas, hay dos criterios que tú tienes para llegar al dominio y el rango. Uno es graficando, pero a veces no se puede graficar. Esa función, por ejemplo, no es tan fácil de graficarla. Si fuera una función lineal, una función cuadrática, sí, bacán. La grafico, ¿no? Porque ya sé que toda función lineal es una recta, tabulo, ya me formula la idea. O una función cuadrática es una parábola, sí, pero esta es una función lineal, no es cuadrática, ¿no? Entonces ahí ya no me sirve mucho el hecho de trabajarlo gráficamente. Veamos este cuarto ejercicio. Dice que el precio unitario de una lacto que desea comprar Alejandro asciende a P más 2M más N, cientos de soles. Cientos de soles. Si Alejandro cobró su sueldo, que es 100 multiplicado por 2P más M soles, determine cuánto le falta a Alejandro para adquirir el lacto que desea, sabiendo que la función f está definida por f de x y cuyo dominio es esto. Aquí hay el dominio, entonces. Para encontrar cuánto cuesta la lacto, ojo, necesito hallar, a ver, ¿dónde está esto? Acá. Necesito hallar P, M y N. Y para saber cuánto tiene como sueldo Alejandro, necesito hallar P y M. Bueno, ¿eso de dónde lo voy a encontrar? Del dominio, de acá, pues. Del dominio, porque el dominio está dado en función de esto. Pero entonces, ¿cuál es la regla práctica para hallar el dominio? Siempre hemos dicho que f de x es igual a y. Ya acá voy a insistir una vez más. El f de x es I. La regla práctica, ¿qué es? Para hallar el dominio, despeje y en función de x. Ya está despejadito. Esa es la regla práctica. Para hallar el dominio, despeje y en función de x. Pero ya está despejado. Ya está despejado. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que analizar cuáles son los valores que toma x, porque finalmente el dominio lo determina en x, para que esa función esté bien definida. Y aquí hay dos cosas. Primero tendríamos que decir que esta expresión subradical, esto que está acá, tiene que ser mayor o igual que 0, y esto que está por acá, también dentro de la raíz cuarta, también tiene que ser mayor o igual que 0. Ahí está, empezamos. Ahí está. La raíz grande, lo que está dentro de la raíz grande, tiene que ser mayor o igual que 0, y
Bueno, ahí empezó resolviendo esto. Para tal caso que se ha hecho, se ha multiplicado por números positivos, porque esto de que es un número positivo, ¿eh? Esto que está acá es un número positivo, no pasa nada. Esto que está por acá también es un número positivo, no pasa nada. Es como si al cero que está a la derecha también la multiplicaron por eso, pero cero por algo es cero, pues no pasa nada, como repito. ¿Y cómo sabes que es positivo? Porque, bueno, se sabe que todo valor absoluto siempre es positivo. Si le sumo 3 o le sumo 2, siempre será positivo. ¿Y qué gano con eso? Bueno, trata de resolver esta ecuación, pues. Trato de resolver esta ecuación que está por acá. Mira, arriba te da que hay una diferencia de cuadrados, ¿eh? Arriba te queda una diferencia de cuadrados. Quedaría así. Abajo también se forma una diferencia de cuadrados. Por propiedad, esa barra desaparece. Cuando la potencia es par, dice la propiedad es esta, ¿eh? La propiedad es esta, ¿eh? La barra de A elevado al cuadrado es igual a A al cuadrado. La barra desaparece cuando la potencia es par. Entonces acá te va a quedar así, mira. Ya desapareció la barra, mira ahí. Y desarrollas. Ahí te queda cuadrado el primero, menos el doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo, menos 9, ¿no? Porque este es el cuadrado de 9. Factorizas. Y resuelves esa inecuación, que es una inecuación fraccionaria o racional, como quiere llamarle. Yo te pregunto, ¿cuáles son los puntos críticos en esta inecuación? Dos, 8, 5 y 9. 2, 8, claro, 2, 8, 5 y 9, claro, así es, ¿no? Y esta es una parte que ya ha sido estudiada, ¿no es cierto? ¿A dónde está la pluma? No la veo, un ratito, acá está. Claro, dice acá, en forma ordenada sería pues 2, 5, 8 y 9. Los puntos críticos que provienen del denominador son abiertos, o sea, 5 es abierto, 9 es abierto. La regla dice así, los puntos críticos que vienen del denominador son abiertos. Y más bien, como el segundo es mayor o igual, cerrado en 2, porque es mayor o igual, cerrado en 8. Ahí está. Así. Los puntos críticos que provienen del denominador son abiertos, sí o sí. No puede ser cero de ninguna manera. Y entonces va así. Más, empezamos del margen derecho, más, menos, más, menos, más. Como la desigualdad es mayor, considera un intervalo positivo. Sería esta parte de acá, esta parte de acá y esta parte de acá. Ahí está, ¿ve? Desde menos infinito hasta 2, de 5 a 8 y de 9 abierto hacia más infinito. Esa es, digamos, la parte de la raíz grande. Ahí lo que se ha hecho es resolver esta parte de acá. Esta parte de acá. Pero además de eso, había otra condición. ¿Cuál es? ¿O solamente era eso? Ah, había mucho esto, pues, chicos. Que esta expresión de acá, este rectangulito también, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual que 0. O sea, x tiene que ser mayor o igual que 3. Es decir, de 3 a más infinito. Entonces se tiene que cumplir la primera condición U sub 1 y también U sub 2 para que esa función esté bien definida. Porque ambos sumandos están afectados de raíces o de radicales de índices pares. Entonces se tiene que cumplir lo uno y lo otro. Se tiene que cumplir que esto de acá tiene que ser mayor o igual que 0 y esto de acá también mayor o igual que 0. Por eso es la intersección. U sub 1 intersecto con U sub 2. U sub 1 lo intersecto con U sub 2. Intersectando me quedaría precisamente esto, ¿no? El intervalo 5,8 reunido con 9 más infinito. Ahí ya comparo ya.
Haciendo una comparación, me quedaría que M es 5, N es 8 y P es 9. ¿No es cierto? Ya está, con eso ya. Entonces ya tengo M, N y P. Reemplazo acá. El precio del lacto reemplazo acá. El valor de P, 9. 2M, 2 por 5, 10, 19, más 8, 27. Pero como está en 100 de soles, sería 2.700 soles. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuánto cobra de sueldo? Tiene 100 multiplicado por 2P más M. P vale 9 por 2, 18. 18 más 5, 23. Por 100, 2.300. ¿Cuánto le falta? Si el precio del lácteo es 2.700 y el sueldo es de 2.300, la pregunta es, determine cuánto le falta a Alejandro para adquirir el lácteo. La respuesta sería 400 soles. La encontramos en la alternativa C. Veamos el ejercicio 5, chicos. ¿Sabes? Por acá dice lo siguiente. El valor de una camioneta en miles de dólares es modelada mediante una función lineal con respecto al tiempo transcurrido T en años desde su compra. O sea que el valor está modelada, está representada mediante una función lineal. René adquirió una camioneta en el año 2010, cuyo valor fue de $75,000. Y en el año 2021, o sea, 11 años después, su valor disminuyó en 22,000. O sea, 75 menos 22 sería 53,000. O sea, 11 años después, ya el valor de la camioneta obviamente que ha bajado, ¿no? Determine cuál sería el precio de la camioneta que adquirió René en el año 2024. O sea, 14 años después. 14 años después. Entonces ahí tenemos, B sub T es el valor de la camioneta al transcurrirte años desde su compra. Como dice que está modelada mediante una función lineal, acá está la función lineal, miren. Esta es la función lineal. El valor de una camioneta está modelada mediante una función lineal. Sabemos matemáticamente que una función lineal es así, f de x igual a x más b. En lugar de x le pongo t, pues está hablando del tiempo. Ya está, es básicamente lo mismo. Simplemente en lugar de v le puse, en lugar de f le puse v y en lugar de x le pongo t. Es lo mismo en realidad, ¿no? Entonces ahora sí, esa tablita la hemos ingresado los datos a partir de la enunciada del problema. Que en el año 2000 el valor de la camioneta es $75,000. El 21 han transcurrido 11 años. En 2021 el valor de la camioneta ha caído y es $53,000. En el 2024 son 14 años después, no sabemos cuál es el precio. Ese es más, es lo que se pregunta realmente, ¿no? Entonces, cuando t vale 0, cuando no ha transcurrido ni un año, el valor es 75,000. Cuando t vale 0, no ha transcurrido ni un año, el valor es 75,000. 75 es igual a por 0 más b, porque recuerda que t vale 0, ¿no? En el instante donde recién se ha comprado, recién se ha comprado. Eso significa que b vale 75. Entonces, cuando han transcurrido 11 años, el valor de la camioneta ahora dice que es de, a ver, ¿dónde dice? En el año 2021 su valor disminuyó en $22,000. O sea, costó 75 menos 22,000, sería $53,000. 11 años después de que se compró la camioneta, ya el precio de la camioneta es $53,000. P evaluado en 11, 53. P evaluado en 11, el valor de la camioneta 11 años después es 53. Ya se entiende que está en miles, se entiende que está en miles. Bueno, haciendo mis operaciones por acá, 53 menos 75 entre 11, A vale menos 2. Ya tengo el valor de A y el valor de B, reemplázalo acá, mira, reemplázalo acá. Ya tengo A y B, el valor de B es 75, el valor de A vale menos 2, reemplacémoslo ahí para obtener el valor de la camioneta. Ahí está. ¿Qué nos pide? Determine cuál será el precio de la camioneta que adquirió René en el año 2024. O sea, ¿cuántos años han transcurrido desde que lo compró? Lo compró en el 2010. En el 2024 será 14 años después.
Te están pidiendo el valor de la camioneta 14 años después. B de 14. Sería menos 2 por 14 más 75. Este es igual a $47,000. Se entiende que conforme pasan los años, el valor de la camioneta pues se va a ir depreciando, se dice, ¿no? Perdiendo su valor. Entonces, 14 años después, o sea, en otras palabras, el 2024, el valor de la camioneta es de $47,000. La respuesta la encontramos en la alternativa D. Bien, chicos, acá, por favor, les voy a solo presentar estos ejercicios, pero estúdienlo, analícenlo, por favor. Si tienen dudas con respecto a esto, me pasan la voz a la siguiente clase. Con gusto los atiendo para poder explicar y aclarar ciertas inquietudes que ustedes pueden tener. Voy a compartirles 6, 7 y 8, por favor, ya que el tiempo no nos ha permitido terminar. Pero, como repito, la idea es que ustedes lo vean, le den una mirada, lo resuelvan por sus propios medios. Si aún así no han tenido la capacidad de poder resolverlo, vean la solución, pero si a pesar de ello no se entiende, me pasan la bola la siguiente semana, por favor. Este es el ejercicio 6. Acá está el ejercicio 7. Es un clásico, este es muy conocido, no te permita. El ejercicio número 7. Me queda una función cuadrática cuya gráfica es una parábola que se abre hacia abajo y en el vértice está precisamente su máximo ingreso. El máximo ingreso está en el vértice. Una función que se dan cuenta que está acá, mira. Si se dan cuenta, esto que está por acá es una función cuadrática. Por acá, el ejercicio número 8. Acá le doy una función par e impar. Solamente para hallar el valor de verdad de las proposiciones. Te dan 3 funciones f, g y h. Y hay que analizar cuál de ellas pues es par o impar, como dice por ahí, ¿no? Por último, les comparto las claves de los propuestos, chicos. Acá están, por favor. Tómenle pantalla a esto. Y ahí está. Nada más, chicos. Les agradezco su atención prestada. Nos reencontramos la próxima semana. Por favor, repasen esos ejercicios que les estoy dejando ahí para que podamos discutirlo probablemente la próxima semana. De mi parte, nada más, chicos. Lo dejo ahí. Hasta el próximo lunes, ¿eh? Chao, chicos. Nos vemos. Gracias, profesor. Muy bien. Chao, chicos. Chao, nos vemos. Gracias, chicos. Nos vemos.